Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Hoy nos vais a permitir que comencemos de otra manera. Este es el primer programa que grabamos tras la tragedia de Valencia y queremos que este Jaque A2 tenga este sonido de fondo, que es el himno de Valencia, cantado por los valencianos y por las valencianas en medio de la tragedia. Desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro pésame a las víctimas, a los fallecidos y a los desaparecidos. Azuaga, ¿quiere decir algo? Me quedo aquí recogidito escuchándote porque me emociono. Mira, hace unos días jugaba mi hijo Marcos al fútbol aquí en el pueblo. Ellos están en cadetes todavía y se guardó un minuto de silencio, Roberto. De verdad que era estremecedor, ¿no? Es decir, hay un absoluto respeto, un absoluto recogimiento y por supuesto ese afán de solidaridad que estamos viendo en el pueblo valenciano, así que por supuesto que nos sumamos. Vamos, Valencia, amunt, Valencia. Hola, hola, amigos, amigas del tablero, bienvenidos y bienvenidas a nuestra partidita semanal. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, el maestro Azuaga, que tenemos que seguir, ¿eh? La vida sigue y hay que seguir poniéndole color al ajedrez también. Color, y quién mejor que lo haga Vasily Ivanchuk, ¿no? Que es el tipo más entrañable, carismático del circuito ajedrezado. Sí. Hoy vamos a hablar del ucraniano Ivanchuk o del misterio de la regla del 7. Uno de los jugadores más carismáticos, ¿no?, de la historia reciente. Claro, entonces, ¿por qué le llamo o del misterio de la regla del 7? Lo dejo ahí y luego se lo cuento. Ahora lo contamos. Bueno, ¿y qué más tendremos hoy? Aquí tendremos, por ejemplo, en nuestra sección en Roque Corto. Bueno, vamos a tener un plato fuerte, vamos a hablar con Joaquín Bosch, con el magistrado, y bueno, ya sabe, ex portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, y además que está muy arraigado y tiene mucha relación con la comunidad valenciana, precisamente, ¿no? Así que vamos a hablar de ajedrez, porque es un buen apasionado. Muy bien. ¿Y hoy qué toca? ¿Biblioteca? Hoy toca biblioteca, lecturita de Luisón, con 2 títulos, y bueno, le va a gustar. ¿Y el cierre de lujo? Con Ernie Vogel, ¿no? Que se dice, se escribe con V, pero creo que se dice casi que con F, ¿no? Ahí con Vogel, ¿no? Vogel, ¿no? Bueno, desde Argentina, amigo, especialista en el estudio y en el planteamiento para resolver problemas que no solo ejercicios, a través del ajedrez escolar. Muy bien, pues vamos a tener un buen programa, ¿no? Si a esto le sumamos la pizquita de magia. Sí, y de matemáticas, ¿eh? Hoy también. Hombre, el misterio de la regla del 7. Es verdad, pues venga, vamos a ello. Señoras y señores, hackeados, comenzamos. Y lo hacemos con cuentos, jaques y leyendas y un título que ya ha dicho Azuaga, Ivanchuk o el misterio de la regla del 7. ¿Necesitamos máquina del tiempo? Máquina de las matemáticas no sé si tiene, pero... Sí, pero un momento, que hoy no, hoy máquina del tiempo. Podríamos hacer otra, sí. Máquina de... Si no la del tiempo igual, ¿eh? No, el tiempo y las matemáticas lo dejan... Yo tengo lo que usted... Sí, la máquina de matemática. Si la tiene, por favor, vale. La usa. ¿Le vale esta máquina? Me vale. ¿Máquina de numeritos? Sí, un poquito así tenebrosa, pero matemática, sí. Bueno, me vale. ¿Y esto para qué? ¿Dónde quiere que vayamos? Esto porque, a ver, el último capítulo le vi muy inspirado. Sí, ha sido muy comentado. Le vi muy inspirado, pero mucho. Entonces, bueno, ahora esta es la máquina, ¿no? La que está sonando, ¿no? Sí. Ahora le voy a pedir también como que nos ponga, para que los oyentes hackeados nos puedan seguir, porque les voy a poner un desafío matemático, Roberto, para empezar con la historia de Ivanchuk, ¿vale? Sí. Entonces vamos a poner ahora una musiquita así como de ciencia matemática, sí, y me vais a ir siguiendo un poco el relato a ver quién lo averigua. Vale, pues venga.
Este le vale, ¿no? Me vale muchísimo. Vale. No, es que le vi muy bien con lo de los 2 dígitos esto, ¿no? De Sí. 8 por 8, tal. Bueno, 64. Claro, pero eso. Ya. Y luego 64 por 64, 4096. Sí, sí, y luego me dijo que tenía un don, no sé qué. No, bueno, un don, Bueno, no, tampoco... bueno. Entonces, yo le voy a proponer a usted, Roberto, y a los hackeados que me vayan siguiendo en este juego matemático y luego ya conectaremos con Ivanchuk, ¿vale? Empezamos. Venga, Piense pienso. en cualquier número que tenga 3 dígitos y el primero que les venga a la mente, pues eso ya, ¿vale? Vale, pero no lo digo. No. Que cada uno piense el que Exacto, quiera. Vale, eso ya es. lo tengo. Lo tiene, ¿no? Sí. Púntelo si quiere, pero lo tiene. Lo tengo. Vale. Pueden elegir si quiere una cifra mayor de 4 o 5 más dígitos, pero vamos a quedarnos en 3, ¿vale? Porque si no se complica demasiado. Vale. Y supongo que ya tienen los hackeados su número también, ¿no? Lo tiene usted, lo tendrán los hackeados, ¿sigo? Sí, yo lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, lo Venga, tenemos. Lo tenemos. Como Vale. portavoz de los hackeados lo tenemos. Venga. Bueno, pues la pregunta es sencilla, Roberto. Venga, usted que es tan matemático. A ver. El número que ha elegido, de 3 dígitos, ¿es divisible por 7? Bueno, es que así de golpe, lo de multiplicar dos dígitos como que sí, pero esto de dividir por 7 no, a mí no, creo que no. Bueno, pues sin recurrir, está bien que sea humilde, sin recurrir a una calculadora existen varias formas de saberlo. Los matemáticos han descrito distintos criterios de divisibilidad del número 7, por lo que basta con aplicar uno de ellos para resolver este acertijo. Ya, pues sí, lo de aplicar está muy bien, pero... ¿Pero qué? Bueno, pero ¿qué ocurre si no conocemos estos principios, como parece que a usted le está pasando? Pues que habrá quien no los conozca como yo mismo, que está Vale. levantando la mano. No me Bueno. entero dónde quiere llegar. Bueno, en 1996, Vasily Ivanchuk, uno de los ajedrecistas más geniales de la historia del juego ciencia, estaba concentrado en la resolución de este dilema, de este acertijo matemático, y él, bueno, pues Ivanchuk se propuso averiguar la fórmula por su cuenta, sin más ayuda que la de su empeño. Pasó las horas descifrando, desfragmentando la verdad numerológica del número 7, hasta que a las 5 de la mañana, Roberto, en el silencio de la habitación de un hotel de Las Palmas, dio con la respuesta. El solito, ahí. Ahí, tal cual, él solito, ¿vale? A las 5 Sí. de la mañana, ¿vale? Él decía, no puedes imaginar la alegría que sentí, me confesó hace unos años, y les pido ahora, por supuesto, que no olviden hackeado su número, el que haya anotado, porque yo prometo de verdad ayudarles al final de esta sección, pero ahora vamos a seguir conociendo al fantástico e irrepetible Vasily Ivanchuk. Me está encantando porque parece un mago. Parece el mago pop. Esto no sé dónde nos va a llamar, Juan Tamariz. Usted tiene ahí su numerito, ¿no? No, lo tengo pensado y luego lo diré. Y además es curioso porque lo tengo en la pantalla, pero por otro tema. Bueno, Vale. seguimos. Bueno, pues a la mañana siguiente de este hallazgo en ese hotel de Las Palmas, Ivanchuk debía enfrentarse nada menos que a Anatoly Karpov en la primera ronda del super torneo mundial de ajedrez de Gran Canaria. Momento, esto es muy loco, ¿no? O sea, que te toca jugar con Karpov y te acuestas a las tantas de la madrugada tratando de sacar la regla de la divisibilidad del 7, ¿no? Eso es. Pues qué crack Ivanchuk, ¿no? Sí, es un crack. Bueno, yo le hice la misma pregunta, ¿no? Dice, pero bueno, ¿cómo se te ocurre esto, no? Y él decía, ya, es cierto, ¿no? Me tocaba jugar con Karpov, pero eso no era lo más importante para mí en aquel momento. Todo salió bien porque a pesar del esfuerzo, de la falta de sueño, conseguí hacer tablas y jugué la India de rey, pero con C6 y dama B6. Déjeme que explique a los hackeados, a los oyentes que nos siguen por primera vez, que alguno habrá, ¿no? Alguno habrá. Que Ivanchuk hacía referencia a una variante del ajedrez, la India de rey, que se juega con negras, y señalaba que en aquel duelo contra Karpov colocó un peón en la casilla C6 del tablero y la dama en la casilla B6. Es así, ¿no, maestro? Muy bien, Roberto, muy bien. Le he visto ahí grande, ¿eh? Bien. Efectivamente, ¿no? Bueno, tiene usted la imagen ahí, por si acaso. Aquí tengo y el es diagrama. un sistema, decía Ivanchuk, muy interesante, ¿no? Añadió como muy satisfecho él. Yo me di cuenta que él decía, es un sistema, ¿no? Es decir, me hablaba en presente y claro, yo veía que él en realidad era como un tipo fascinante, muy parecido a Peter Sellers, me recordaba la verdad. Y me lo contó Roberto como si la partida se hubiese disputado ayer mismo y no hace casi ya 30 años. Me cae muy bien este Ivanchuk, maestro. Lo de Peter Sellers me ha conquistado y con lo que acaba de contar me ha caído ya en gracia absoluta, ¿eh? Sí, es que es muy entrañable, ¿no? Todo el mundo lo quiere mucho en el ajedrez, la verdad. Y si le parece, vamos a viajar ahora sí, máquina del tiempo, por favor, 1960.
89 a Gopichinsky, una pequeña ciudad ucraniana, antigua tierra de cosacos. Me encanta cómo dicen los nombres ucranianos, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Sí, se pega un parón, Capuchins. Está muy bien, sí. Tiene nombre de antiguillus. ¿Quién eran sus padres, Azuaga? Bueno, su padre Mijail era abogado, su madre María Vasilievna era profesora, y gracias a su madre, Vasily tuvo acceso a la biblioteca de la escuela y leyó su primer libro sobre ajedrez, que era Viaje al reino del ajedrez, de Yuri Averbach. Bueno, Viaje al reino del ajedrez, el de Averbach, es un libro que hemos recomendado aquí alguna vez. Sí, es un clásico, ¿no? Sí. Entre los clásicos, y desde muy pronto Ivanchuk también mostró interés por las damas y el dominó, no solo ajedrez, ¿eh? Pero en el reino mágico de Averbach actuó como un conjuro, ¿vale?, en el agitado espíritu del muchacho, y hoy, a sus 54 años, Ivanchuk aún se sorprende cuando se le pregunta por qué sus padres, preocupados por esta agitación desmedida, le prohibieron, atención, jugar al ajedrez. Él me decía, yo no recuerdo que me lo prohibieran, aunque quién sabe, podría ser. Eso le dijo. Tal cual. O sea que no queda claro si en casa le prohibieron o no le prohibieron jugar al ajedrez. No, la respuesta es muy imprecisa y se parece mucho al olvido, ¿no? Entonces, en aquellos primeros años, la figura clave en el progreso de Vasily, como ajedrecista hablo, fue Gennady Vasilenko, que fue su primer entrenador, ¿no? Él me confesaba también, han pasado muchos y muchos años, pero aún seguimos en contacto, ¿no? Así como muy orgulloso. Y Vasilenko supo desde un primer momento que el chico llegaría muy lejos. Por lo visto, Vasilenko decía, como muy poco, serás gran maestro, Vasily. Te lo digo yo, gran maestro. Me imagino ese momento, ¿eh? Y el otro, me lo ha dicho. Claro. Bueno, pues en 1985 Ivanchuk se proclamó campeón juvenil de la Unión Soviética con un jaque mate bellísimo en la última ronda, y su consagración definitiva llegó en el 89, cuando con solo 19 años ganó el prestigioso torneo de Linares, ya saben, el Wimbledon del ajedrez, por delante además de Karpov, de Djubovjevic y de Nigel Short. Leo por aquí que la actuación de Ivanchuk fue tan memorable, no perdió una sola partida, ojo, que la revista British Chess Magazine dijo, el margen de su victoria sobre todos los jugadores sugiere que Ivanchuk está cerca de unirse a las dos Ks, Karpov y Kasparov, en la cima de la élite del ajedrez. Y también habló la prensa de España, ¿no? Sí, tituló Ivanchuk, nueva estrella mundial. Aquí somos más. Sí, sería el marca. Sí, total. Bueno, pues Rosa Conde, que no sé si se acuerda. Hombre, la ministra portavoz del gobierno socialista. Sí, bueno, pues allá. ¿Pero qué hace aquí? Pues Rosa Conde en el 85 era la ministra del ramo y hizo la entrega, supongo que también del ramo y del trofeo en Linares, ¿no? Entonces yo no sé, lo saco porque no me imagino, Roberto, una foto así parecida hoy, por desgracia. No me podía imaginar que iba a surgir Rosa Conde aquí por el Cuentos, Jaques y Leyendas. Por cierto, pregunta, ¿los políticos o personalidades de la élite siguen yendo a los torneos de ajedrez, aunque sea para entregar un trofeo o hacer el saque de honor? Siguen yendo, ¿no? Lo hemos visto hace muy poquito en el Campeonato de Europa, lo vemos, es una imagen muy recurrente, y haces bien en sacar este tema porque este protocolo saca a Ivanchuk de sus casillas, ¿no? Él decía que en ese instante previo uno está concentrado, que lo último que quiere es ver a un extraño en la sala de juego, y me ponía un símil muy, para mí muy gracioso y muy adecuado. Me decía, ¿te imaginas que en el boxeo a alguien le soltara un gancho a uno de los dos púgiles justo antes de la pelea? Es absurdo que esto suceda en el ajedrez, ¿no? Entonces se enfadaba incluso, ¿no? Así que a él no le gusta que le toquen las piezas, y esa es la verdad. Me encanta cuando alguien sale del paradigma y ve el mundo desde otra perspectiva, porque a veces tiene toda la razón, como en este caso Ivanchuk, A mí yo creo que me pasaría igual que a él, Es como el que va a tirar un penalti, ¿no? Ya lo pones y ahora viene otro y te toca la pelotita y no, déjemelo. No, claro. Bueno, bien. La trayectoria deportiva de Ivanchuk es absolutamente inabarcable, pero sí vamos a destacar, Roberto, si le parece, algunos hitos. ¿Sí? ¿Quiere que marquemos hitos de la carrera de Ivanchuk? Venga, va. Pues venga, vamos a ello. Hitos en la carrera de Vasily Ivanchuk. Como por ejemplo que ganó 3 veces el Wimbledon del ajedrez. Estamos hablando del torneo de Linares.
Bien, pues durante décadas uno de los jugadores más fuertes del circuito internacional era sin duda Ivanchuk, y quizás también el más pintoresco, ¿no? Chucky, como le llaman sus amigos, es algo así como un duende en el tablero, un tipo que, siguiendo los consejos de Aberba, aquel al que leía cuando era pequeño, disfruta no tanto del juego como de la inimitable belleza del pensamiento humano. Es entrañable. Leo por aquí que en 1999, un día antes de volar a Batumi, a Georgia, para disputar el Campeonato de Europa por equipos, Vasily vio Titanic. Sí, Titanic, con un joven compatriota, Ruslan Ponomariov. Os suena, ¿no? De repente, ese mismo año, según cuenta el propio Ponomariov, Vasily empezó a estudiar turco. ¿Para qué estudiará turco?, se preguntaba entonces Ponomariov. Pero poco después, en el año 2000, los dos compatriotas jugaron la Olimpiada en Estambul. Entonces, Ruslan entendió que Ivanchuk solo estaba preparándose para poder comunicarse con la gente. Muy grande Ivanchuk, preparándose 2 años antes, ¿no? Bueno, en 2002, Ivanchuk y Ponomariov precisamente se vieron las caras en la final del Campeonato del Mundo de la FIDE. Atención. Y este fue uno de los momentos más importantes, si no me equivoco, de la carrera de Chucky, porque de los 128 jugadores que comenzaron las rondas eliminatorias, solo quedaron ellos frente a frente. Claro, entonces esta vez no había butacas, como cuando fueron allí a ver Titanic, ni acomodador, ni pantallas gigantes, ni nada, pero estaban allí frente a frente. En la primera de las partidas, Roberto Ponomariov ejecutó un preciso movimiento de peón C5 y Vasily no pudo más que rendirse. Entonces creo que ahí ganó Ruslan el título, en esa primera partida y no en la 7ª, como pasó a la historia. Con tan solo 18 años, Ruslan Ponomariov se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia hasta ese momento. ¡Ole! ¡Ole! Los medios señalaron la falta de control emocional de Vasily como la causa principal de su derrota. Fue así, ¿no? Sí, bueno, no fue así. ¿Ah, no? A ver, yo fui un poquito aquí, no sé si me pasé algo, pero le pregunté a Bocajarro. Yo le tengo mucho respeto a Vasily, pero por alguna vez que hablábamos, ¿no? Yo le pregunté a Bocajarro, ¿qué te ha faltado para ser campeón del mundo? ¿Y qué dijo? Y él me decía, nada. He sido 2 veces campeón. Y es que en efecto Chucky ganó por partida doble la corona del mejor, del number one, en la modalidad de ajedrez relámpago en el 2007 y otra en la de ajedrez rápido en el 2016, ¿no? Así que estos logros, a mi juicio, desmontan por completo la teoría de que Vasily no domina en los momentos decisivos su sistema nervioso. Pues también es verdad, Bueno, atención, uno de los momentos más divertidos de la trayectoria de Ivanchuk se produjo precisamente en Doha, Qatar, en la ceremonia de clausura del título mundial de ajedrez rápido. Año 2016, ¿no? Sí, ¿Verdad, Azuaga? 2016. Bueno, vamos a oír un fragmento sonoro, y Azuaga tiene que ir como subtitulando, ¿vale? Con palabras. Esto es la fotografía sonora, ¿eh? Bueno, esos golpecitos de tablero es la escena que estamos viendo. Sí. ¿No? Están como jugando las damas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, en un podio que hay al fondo está Magnus Carlsen, que quedó segundo, y está Grichuk, ¿no? Que es ruso. Pero Ivanchuk había ganado el campeonato de ajedrez rápido, ¿no? Sí. Y le están llamando por el altavoz, Vasily Ivanchuk, y le tienen que avisar porque él está tan absorto en su partidita que no. Entonces echa una carrera por el salón, Ostras, por poco se cae cuando buenísimo. llega. Claro. Pero está todo el mundo esperándole, ¿no? Y él estaba jugando a las damas, pero todo el mundo, o sea, el que le da el premio y la que le da el ramo, ¿no? Claro, entonces él cuando se ve muy bien que cuando recibe la medalla de campeón, el ramo de flores, es como que está todavía pensando en lo que tenía que hacer en la partida de damas, ¿no? Sí. Y nada más darle el aplauso al público, vuelve rápidamente. Está volviendo, vuelve a la partida, claro, que no la había terminado. Claro, y entonces yo le preguntaba por este vídeo. Pero sigue jugando con el ramo de flores en la mano. Sí, como si no hubiera conseguido nada, ¿no? Y acaba de proclamarse campeón, y él me decía que lo mejor es que pudo volver y ganar con una trampa, una combinación preciosa que él tenía, y bueno, pues él pues presumía más de su partida que del título de campeón. Qué bueno. Bueno, pues él sigue jugando a las damas. Y gana en 2 movimientos últimos. Qué bueno, qué maravilla. Ivanchuk, un personaje maravilloso, ¿eh? Sí.
Bueno, yo creo que esta secuencia sonora que acabamos de contar y de escuchar refleja muy bien quién es este Vasili, ¿no? Alguien capaz de zambullirse en una amistosa partida de damas cuando logra un campeonato del mundo. Sí. Alguien así es alguien especial, ¿eh? Sí, yo diría que es alguien, me pongo poético, que vive y viaja aún por el reino de Averbach desde su más tierna infancia. Bueno, y lo vemos, ¿no? Lo de los 3 dígitos, claro, esto que... Sí. Bueno, ¿se acuerdan del número de 3 dígitos hackeados? ¿Se acuerdan del suyo, Roberto? Lo tengo. ¿Lo digo o no? No hace falta. Ahora cuando yo le pregunte. Vale. Venga, va. Para explicarles la regla de divisibilidad del 7, me voy a apoyar como ejemplo en el que usted haya pensado, ¿vale, Roberto? Entonces me ayuda, ¿vale? Venga. Bueno, pues voy a ello. Venga. Al número que haya elegido, ¿lo puede decir ahora? 252. Buen número. Quítenle la unidad. Vale, le quito el 2, la unidad, el último, ¿no? El de la derecha. Claro, la unidad. Vale. Lo quito fuera. Vale, ahora, al número resultante, 25. Eso es, le resta el doble de la unidad extraída. O sea, 2 por 2, que es 4, ¿no? Sí, ese sería el doble. Sí. Por lo que, entonces, lo resto al que tenía, 25 menos 4. Eso es. 21. Exacto, bien. Repetimos el procedimiento con el número de 2 cifras que ahora tenemos. 21, que ya es múltiplo de 7. Bueno, sí, pero imagínese que no lo sabe, ¿vale? Vale. ¿Vale? Pero es verdad, ya es múltiplo y ya lo habría adivinado, ¿no? Entonces, si como en el ejemplo el resultado nos da 0, es decir, 2 menos el doble de 1, porque tenemos el 21, ¿no? Sí. 2 menos el doble de la unidad, sabremos que el número es el que en el que pensaste, que era el 252. Correcto. Es divisible por 7. ¡Vamos! ¿Esto qué es? Pero esto es una maravilla. Vamos, lo de la semana pasada que me marqué yo, nada, por favor, música, vamos. ¿Cómo le llamamos a esto? Esto es una proeza, ¿no? La regla del 7. Y hasta aquí cuentos, jaques y leyendas. Me ha gustado mucho cuando ha dicho, pero 21 ya es múltiplo de 7. Sí. Cuentos, jaques y leyendas. Hoy Iván Chuk, o el misterio de la regla del 7. Y ahora Zuaga toca el ratito del palique, y además un palique muy especial porque llevamos con esto semanas, ¿eh? Sí, con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de hablar por fin con Joaquín Bosch, que bueno, es un tipo muy conocido, ¿no? Por su presencia en medios de comunicación, ¿verdad? Es un apasionado del ajedrez, que por eso está aquí hoy con nosotros en Hackeados. Y bueno, si quiere le hago un perfil muy rapidito. Hombre, lo mínimo. Venga, pues Joaquín Bosch fue portavoz de la organización Juezas y Jueces para la Democracia entre 2012 y 2016, es magistrado, jurista. En 2022 publicó el libro La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España, y recientemente ha publicado este libro que tengo aquí en mano, Jaque a la democracia, un ensayo que señala las grandes amenazas autoritarias que sobrevuelan el panorama político español y mundial. Joaquín Bosch, desde Hackeados. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de poder charlar con vosotros. Muy bien. Antes de nada, la pregunta del millón. ¿Dónde estás? Geolocalízate. Ahora mismo estoy en Las Palmas de Gran Canaria porque he venido aquí a un acto de presentación de este mismo libro. Por cierto, en la Wikipedia, no sé si tenemos que corregirlo, dice que eres titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Moncada, en Valencia. ¿Es correcto? Y me he trasladado hace unas semanas al Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valencia. Muy cerquita, pero es otro juzgado. Bueno, te tenemos que preguntar por la actualidad informativa. ¿Cómo está Valencia? ¿Cuál es el estado de ánimo en este momento? La verdad es que para la sociedad valenciana ha representado un tremendo shock lo que ha ocurrido. Todavía seguimos conmocionados, como si fuera una especie de pesadilla o una situación incomprensible, ¿no? No sabemos cómo ha podido pasar lo que ha ocurrido, por qué no se ha podido evitar. Son poblaciones que se habla de que son pueblos, pero son realmente ciudades grandes, muchos de ellos son de 30 a 40.000 habitantes. Es un espacio de lo que se llama ciudades dormitorio que están pegadas a Valencia, donde vive muchísima gente, y todos tenemos ahí amistades, familiares, y claro, pues, por eso en gran parte también ha habido una gran ola de solidaridad con las personas perjudicadas.
Desde aquí, una vez más, el ánimo a todos los valencianos y a las valencianas. Joaquín, empecemos. Tengo por aquí que eres lector voraz, cinéfilo, un cocinillas, pero que sobre todo, y es lo que te trae aquí, juegas al ajedrez, y que incluso juegas al ajedrez con tus hijos, ¿es correcto? Más bien juegan ellos conmigo, no, pero siempre. Yo puedo explicar brevemente mi historia personal. Sí. Yo jugaba de jovencito, jugué federado en otros tiempos, te estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Uh-huh. Y llegó un momento en el que me lo dejé. Y bueno, porque oposita a judicatura, ya cambio de vida, luego vienen los niños. Pero cuando mis dos hijos empezaron a ir al colegio, me reenganché con ellos simplemente jugando. Luego ellos se apuntaron a clubs federados y empezaron pues eso, a competir, a jugar cada vez mejor que yo. Y yo me quedé con mi hielo modesto de unos 1.600, 1.700 euros y sobre todo mi hijo mayor ha seguido progresando, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo, no tengo mucho tiempo ahora mismo, ¿no? para poder participar en competiciones, incluso a veces ni siquiera en torneos de rápidas, pero continúo muy al día, ¿no?, de lo que sucede en el mundo del tablero. Muy bien. Oye, y en esa continuación, Joaquín, que estás comentando, dos preguntas. Una muy rapidita, una muy blitz, para ensayar un poco lo que luego haremos, que será el cuestionario blitz contigo. ¿Juegas por internet y con qué frecuencia? Juego en las plataformas de internet, sobre todo en chess.com, y depende de la época. Yo me engancho muy rápido a cosas que me gustan y igual cuando estoy un fin de semana puedo estar jugando 10 o 12 partidas seguidas rápidas, un sábado y un domingo, igual puedo estar un mes que no me da tiempo. Depende un poco del ritmo de vida que llevo, que es bastante complicado. ¿Y qué es? Ya por saber cuáles son tus hábitos, ¿es un 3+2? ¿Cuál es tu tiempo? A mí lo que mejor se me da es los tiempos de 10 minutos, que igual a vosotros, a finish, que igual a vosotros parece mucho, ¿no? Igual a mí también, ¿no? Está bien, da tiempo a pensar un poquito. Oye, y la pregunta... Exactamente. Sí, yo me bloqueo, de 5 minutos para abajo es que llega un momento que no veo nada, veo un tablero negro, no veo nada. Vale. Bueno, la pregunta académica, la importante que te quería hacer, la relación entre política y ajedrez. Joaquín, ¿cómo definirías desde, digamos, el argot propio del ajedrecista la situación política actual en España, en el mundo ahora con Trump? ¿Estamos en Zugwang, Joaquín? Pues a veces sí que hay situación de Zugwang. A veces sí, porque lo que hace el rival depende del siguiente movimiento y se llega a veces a contextos en que el que le toca jugar pues tiene la mala, ¿no? Tiene la mala y sí que vemos en un mundo político, sobre todo en nuestro país, ¿no?, que lo podemos detectar fácilmente, muy táctico, a veces muy estratégico, en el que los golpes de efecto son muy importantes. Y yo creo que se da bastante esto de tener la iniciativa, ¿no? Yo, por ejemplo, veo un presidente como Sánchez que le gusta mucho llevar la iniciativa a través de golpes de efecto, y es verdad que si tú llevas la iniciativa, pues va a ser difícil que el otro te pueda crear problemas si la llevas bien, ¿no? Y en este ámbito yo creo que el presidente del gobierno juega con mecanismos rápidos, con muchos reflejos, y esto a veces ha descolocado a los rivales que tendrán la partida casi ganada. Recordemos cuando se convocaron las elecciones anticipadas, ¿no? Pues este tipo de situaciones que depende del golpe táctico y cómo continúe, ¿no?, cómo continúa el juego. Recuerdo aquel momento, ¿no?, después de las municipales, ¿no?, aquel momento de convoco elecciones y a todos nos pilló con la agenda cambiada, ¿no?, y parecía una locura y al final no le salió mal la jugada. De hecho, Sánchez sigue la Moncloa, ¿no? Sí, son decisiones que has de tomar rápidamente, tampoco puedes pensarlas mucho. Ahí, aunque los políticos no juegan con reloj, la política tiene sus tiempos, y como no juegues cuando toca, te ha caído la bandera, ¿no? Llevamos semanas con tu libro aquí encima de la mesa de Hackeados, Hackea la democracia. Hay un capítulo que titulas Las debilidades de nuestro sistema institucional y escribes, dice: para Norberto Bobbio, la historia de la democracia puede ser considerada como una larga, ininterrumpida y apasionada discusión en torno a las maneras de limitar
el poder. Parece que estas dinámicas, no sé si estáis conmigo, están cambiando. La inercia parece empeñada en concentrar aún más poder, limitar más libertades. Y luego está la vigilancia también institucional. ¿Qué podemos hacer ante esto, Joaquín? ¿Hay alguna jugada, digamos, en términos ajedrecísticos, intermedia? Sí, y a propósito de las debilidades, un paralelismo que me parece muy interesante es que, como sabemos, cuando el adversario tiene una debilidad, lo más habitual es centrarlo todo en la debilidad, ¿no? Desde un peón doblado, pues lo normal es, o cuando hay una columna, ¿no?, que se puede ocupar, pues todo el juego va por ahí. Yo tengo la impresión de que en la alta política pasa también un poco eso, ¿no? Cuando las fuerzas políticas ven un flanco débil del rival, ideológicamente sea quien sea el partido que sea, pero es una actitud muy habitual, es centrarlo todo en la debilidad, ¿no? Agotarla al extremo máximo, llevándolo todo a qué es lo que podemos hacer. Sí que es verdad que en el mundo contemporáneo, en las democracias occidentales, cada vez los mecanismos de contrapeso son más débiles, entre ellos el poder judicial, ¿no? Yo soy magistrado y veo que en muchas partes del mundo, desde el poder político, hay intentos, ¿no?, de controlar el poder judicial, de debilitar la separación de poderes, y ahí me parece que toca consolidar las posiciones, ¿no? Llevar a ocupar el centro, llevar a fortalecer, digamos, toda la estructura de las piezas para evitar que se generen más debilidades en el sistema institucional. Muy interesante eso que describes, Joaquín. Yo voy a tomarte un poco el juego que has hecho antes, comparando el tacticismo de Sánchez, ¿no?, con esas jugadas inesperadas, podríamos decir, que juega a ser Tal, ¿no?, Mijaíl Tal, en el tablero político. ¿Quién sería Feijóo y Abascal? Bueno, a su nivel, yo diría que son menos tácticos quizás que Pedro Sánchez, pero han mantenido cierta persistencia en plantear no ataques frontales, digamos, pero sí movimientos de piezas para ir cercando, ¿no?, para ir cercando al rival, que es el presidente del gobierno, y de hecho en algunos momentos lo hemos visto casi o a punto de tirar la toalla, o al menos aparecía, ¿no?, con esas famosas cartas donde se tomaba un tiempo de reflexión, un tiempo extra, ¿no?, como si le hubiéramos añadido unos minutos, ¿no?, al reloj, ¿no? Entonces yo creo que son dos estilos de juego diferentes, pero ahora mismo las propias encuestas nos dicen que las fuerzas están equilibradas, o quizás con una pequeña ventaja ahora mismo de la oposición, y que cada cual tiene su estilo, pero la partida está bastante reñida. Digamos que Feijóo podría jugar un tanto más como Bob Vinic o como Petrosian, ¿no? Efectivamente. Y a Abascal sí lo dejamos ahí por ahora sin gran maestro o sin campeón, ¿vale? Oye, permitidme, porque vuelvo al libro, hay un capítulo que titulas de la revolución digital a la polarización política, y escribes, Joaquín, dices: el éxito de algunos líderes de la derecha radical no puede entenderse sin las redes sociales, y pones el ejemplo de Bolsonaro en Brasil. Por ejemplo, con Trump es curioso, ¿no?, como por ejemplo ha acudido más a la figura de Joe Rogan, un podcaster famoso, que a los clásicos, ¿no?, y a los medios de siempre. Hablemos de eso, de los medios digitales, de cómo está cambiando todo, y si se puede hacer algo en este terreno, o es otro jaque a la democracia, Joaquín. Es un jaque peligroso, digamos, no es un mate en tres, pero sí que la revolución digital ha cambiado realmente nuestras vidas, si nos fijamos, pero incluso la de los ajedrecistas. Claro, yo me formé en una época en la que no existía internet, y cuando volví a jugar al ajedrez, el nivel medio había subido barbaridades, ¿no? Claro, los chavales, yo cuando jugaba antes, en los años 90, con 20 y tantos años, había pocos niños que jugaban al ajedrez realmente. Estos grandes campeonatos infantiles, el Campeonato de España, Salobreña, Poledades, estas cosas, el mundo de Internet y las posibilidades de las plataformas las ha multiplicado, y también los niveles medios. Claro, uno aprende mucho jugando en Internet, los módulos para ver las jugadas mejores, los errores, pero ha cambiado muchas más cosas. Ha cambiado nuestra forma de ir a comprar, la forma de buscar
pareja, la forma de viajar, y también ha cambiado la forma de informarnos. Y el problema es que ha permitido que se creen elementos tóxicos en el ámbito de la información, de la difusión de falsedades, de bulos, y eso es muy peligroso porque vulnera la Constitución, que dice que todos los españoles tenemos derecho a recibir información veraz, tenemos derecho a que no se nos esté mintiendo, ¿no?, desde las redes o desde los medios. Y a mí me parece que se debían articular fórmulas judiciales para que los tribunales pudieran declarar cuando hay contenidos que se difunden con manifiesto desprecio hacia la verdad, ¿no?, con conocimiento de su falsedad. Y esto en Francia se está empezando a hacer, por ejemplo. Es decir, el mundo virtual ha cambiado muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos cuando se superan algunos límites, ¿no? Yo creo que el límite de la difusión intencionada de la mentira, ese límite debe tener respuesta. Y eso es muy diferente de la opinión. Cualquier persona puede considerar que el gobierno hace una gestión pésima o que es una gestión muy buena, pero eso es una opinión. Pero difundir mentiras sobre Sánchez, sobre Feijóo, sobre Abascal, cosas que nunca han pasado como si hubieran pasado, eso es vulnerar los derechos constitucionales, ¿no? Y por eso creo que hacen falta respuestas, porque el derecho a información es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Solo podemos debatir seriamente sobre hechos que son verdad, son veraces, no manipulando, inventando cosas que nunca han pasado. Sí, parece uno de los grandes jaques a la democracia, un jaque a la descubierta, difícil de cubrir, un jaque doble que siempre molesta, ¿no? No se ve fácil cómo salir de esta encerrona, Joaquín. No. Hace unas poquísimas horas, el periodista amigo de esta casa, Leoncho García, en un streaming para una causa solidaria a favor de las víctimas de la Dana, que ha asolado Valencia, vino a decir, o al menos así lo entendí, que si el pueblo estadounidense jugara más al ajedrez, alguien como Trump no tendría tantos seguidores, porque el noble juego ayuda a pensar y a formar un sentido crítico de las cosas. No sé, Joaquín, si estás o no de acuerdo con esta reflexión, pero la pregunta es, ¿cómo casa la afición por el ajedrez con la ideología? ¿Hay alguna relación directa? Yo no me atrevería a afirmarla, porque yo tengo amigos ajedrecistas de todas las ideologías, pero sí que es cierto que a veces es más la actitud que la ideología, ¿no? Y sí que yo lo que percibo es que en el mundo de los ajedrecistas hay más racionalidad, no hay actitudes fanáticas, y hay más introspección, ¿no? Más reflexión constructiva. Y eso en todos los ámbitos ideológicos es positivo, porque a veces yo creo que lo que fallan más son las formas que los fondos. A mí me parece que en una democracia pluralista todas las sensibilidades ideológicas deben estar presentes. El problema es que, por ejemplo, que se expresen con violencia o que se expresen de una manera fanática e intolerante. Esto sí que creo que no es positivo. Y creo que espacios como el del ajedrez fomentan otro tipo de valores, ¿no? Unos valores más reflexivos, más pragmáticos incluso, ¿no? Más realistas. El saber que puedes arriesgar, pero que si eres temerario vas a perder, ¿no? Sí. Esos valores, ¿no? Yo creo que a personas de todas las ideologías les resultan positivos. Uh-huh. Qué interesante. Estamos hablando con Joaquín Bosch. Oye, lo de ser un rostro tan conocido, déjame que me salga un poco del guión, tan mediático, ¿esto beneficia o no? ¿Esto cómo lo llevas? Bueno, esto lo llevo con algunas anécdotas, incluso del mundo del ajedrez, ¿Sí? Que si los torneos, y como eres una persona conocida, que la gente se arremoline, perder la partida y que el que te gana entusiasta de hacerse una foto conmigo porque le ha ganado al juez que salga a la tele, ¿no? Claro. Yo con deportividad pues de tenerlo que asumirlo, ¿no? Muy bien. Tenemos una costumbre que es tomar un cafelito y jugar al cuestionario Blitz. Primero Te tengo que preguntar cómo tomas el café normalmente, Joaquín. Tomo más té que café, y lo tomo en general té verde con
con edulcorante, normalmente. Vale, pues yo voy a por el café y Azuaga te va a explicar la siguiente parte de la entrevista, que es un jueguecito. Pero tráigame un café solo a mí, por favor. Voy a por Roberto. ello. Voy a por ello. Venga. Y bueno, te explico, Joaquín, es facilísimo, ¿no? Es el cuestionario Blitz, es porque aquí no vas a poder jugar con 10 minutos a finish, aquí es un Blitz o un bullet casi. Preguntas muy rápidas, respuestas muy cortas. Tenemos un aplausómetro que lo tiene aquí Roberto en el estudio. Si lo haces bien y contestas al toque, te vamos a aplaudir, ovación generosa, pero si no, te vamos a buchear, Joaquín. No sé si lo han hecho contigo alguna vez. ¿Estás preparado? Sí. Pues vamos a ello, señoras y señores, hackeados todos, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz. De hackeados hoy en la silla de tortura, el gran maestro Joaquín Bosch. Primera pregunta, ¿blancas o negras, Joaquín? Blancas. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. Vale, ¿cuál ha sido o es tu apertura fetiche, con blancas y con negras? Con blancas la española siempre. Uh-huh. Y con negras la Caro-Kann o la defensa india. Uh-huh. ¿Qué dirías, Joaquín, que es lo peor del ajedrez? No le veo pegas. Lo cierto es que si tiene alguna cosa, creo que fue un Amuno, no recuerdo el autor, que dijo que si quieres destruir a alguien, enséñale a jugar al ajedrez por la adicción, ¿no? La pasión que genera, quizás, ¿no? Porque puede ser muy adictivo. Sí. Vale, ¿y lo mejor del ajedrez? Lo mejor del ajedrez es el entrenamiento mental que te provoca y lo que puedes aplicar luego en la vida, ¿no? Desde la perspectiva de la estrategia, del realismo, del pragmatismo. Uh-huh. Me lo pones en bandeja, Joaquín. ¿Cuánto crees del 1 al 10 que se transfiere del tablero a la vida? Yo un 8. Vale, ¿con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Con Bobby Fischer, y creo que nunca lo voy a hacer. Vale, de nuevo vamos con otra escala del 1 al 10. ¿Cuánto llega a dolerte, Joaquín, una derrota? Un 2, diría, muy poco. En general no soy, creo, mal perdedor en absoluto. Uh-huh. ¿A quién has conocido en esto del ajedrez y has terminado por considerar tu amigo o amiga? A muchísimas personas, pero son personas anónimas, ¿no? De mi pueblo, desde que era jovencito, incluso pues ya más mayor, muchísima gente. Uh-huh. ¿Guques o Diliren? ¿Cómo ves en porcentajes el título de campeón mundial? 50%. Venga. ¿A quién, tengo muchas ganas de que contestes, ¿a quién le regalarías un tablero de ajedrez y por qué? Le regalaría un tablero de ajedrez ahora mismo a Donald Trump. y le diría que el tablero del planeta requiere de mucha sensatez por parte de quien dirige a la potencia más importante del mundo. ¿Qué 3 figuras actuales o clásicas, Joaquín, compartirían, a tu juicio, el podium de la historia del ajedrez? ¿Quién serían los 3 nombres que debían figurar ahí? Yo situaría a Capablanca, a Alekhine y Fischer. Y es que soy muy fan de Fischer. Uh-huh. Perfecto. Y la última, tienes que completar la siguiente frase: el ajedrez y la política, puntos suspensivos. Completa la frase: el ajedrez y la política tienen muchas cosas mutuas de las que aprender. Y el aplausómetro dice que... Bien, no había duda. Joaquín Bosch, has estado en medios de comunicación, en televisiones, en radios. No sé si te habían hecho una entrevista al respecto del mundo del ajedrez. Es la primera vez que me hacen una entrevista de este tipo, y cuando yo juego campeonatos y viene gente a hacerse selfies conmigo y tal, yo siempre les digo que recuerden cuando jugué contra Kasparov en aquel torneo de Linares, ¿no? Siempre digo cosas de este tipo. Con lo cual, que me entrevisto en programas de ajedrez, si fuera por mis méritos ajedrecísticos estaría más feliz, pero no me importa y estoy muy a gusto con el contexto. Momento. La cara de Azuaga ha sido un cuadro picasiano ahora mismo. Es que no lo sabía, ¿no? No teníamos ahí, claro, como esto es tiempo de radio, pero esto tenemos todo el tiempo del mundo. En realidad, cuéntanos esa anécdota de Kasparov y Linares. No, esa es una broma. Vale. Una broma que yo hago. No. Cuando la gente
cuando la gente me reconoce, hola, ¿tú eres que sale en la tele? Sí, pero recordad que fue cuando gané aquella famosísima partida. No. Es una broma. Yo pensaba que era en una simultánea, yo decía, ya verás que... No, ojalá. Además de magistrado y ex portavoz de juezas y jueces para la democracia, el sentido del humor. El autor del libro Jaque a la democracia, que hemos tenido aquí encima de la mesa y que hemos regalado en Hackeados, Joaquín Bosch, gracias por estar en nuestro programa. Ha sido un placer la entrevista, lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y tras la conversación con Joaquín Bosch, nivel, también Nivelazo, está feo que ahora que se ha ido ya, Sí. no podemos decir nivel. Mucho nivel. Hay que recordar, maestro, que nos vamos a la séptima fila. Esto es Torre en séptima, El momento de los mensajitos. Bueno, ya sabéis que tenemos perfiles de Hackeados en Instagram, que tenemos los perfiles del Grupo Vocento, que estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo, en YouTube. Estamos en todos los sitios y tenemos un montón de mensajes. ¿Por dónde empezamos? Sí, por David, ¿no? Para David sí, que nos decía, enhorabuena por el episodio, en especial por la dedicatoria a Paul Morphy. Interesante la relación de su familia con España. Mientras sale el siguiente episodio, estoy escuchando los cuentos, jaques y leyendas del Rincón del Ajedrez. Anda, ¿no le basta con uno? Muchas gracias, pero David. eso todavía está por ahí, ¿no? Por ahí está. Está por ahí, Sí. vale. Josín dice, respecto a la situación simpática de jugar con los frascos de sal y pimienta, podemos ver el episodio de la serie del Teniente Colombo titulado La partida más peligrosa, año 1973. Buah. Ole, Josín. Sí, total, vaya referencia ahí. Bueno, Daiman Mendoza, excelente la participación del maestro internacional. Rosito, es una contradicción el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno busca una metodología para un grupo, pero la verdad siempre hay diferencias individuales y siempre debe una frase personalizada. Lo explica muy bien y brevemente el maestro. Vale. Y luego tenemos otro de Daiman que dice, excelente programa, se conoce más de la filmografía de las 64 casillas. Y luego pone TKS, esto no sé qué es. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you, Daiman. Vale, ¿tenemos algún mensaje más? Tenemos muchos, pero los vamos a guardar un poco, ¿no? Venga, pues en el próximo capítulo, más mensajes. Venga. Y en este capítulo 45 volvemos a la biblioteca de Caixa Azuaga. Está bonita la biblioteca ya, ¿eh? Está muy Ya bonita. va tomando cuerpo y volumen. Eso ¿verdad? es, Sí. eso Tenemos es. 2 libros, ya sabe, uno clásico, otro más contemporáneo, y le va a gustar los de hoy. Venga, pues maestro Luisón, bienvenidas a la biblioteca de Caixa. En la biblioteca de Caixa, en el día de hoy, la recomendación de libro clásico no es 1, sino 3, los 3 tomos de Mikhail Botvinnik, con sus mejores partidas, bajo el título Partidas Selectas, fue publicado por Ediciones SV a principios de los 90. Esos libros están ya descatalogadísimos, así que, por suerte, tenemos de la Casa del Ajedrez los 3 tomos bajo el título Estrategia. Son las mismas partidas, los mismos comentarios, pero con una maquetación más moderna. Se le han añadido tablas de cada torneo, hay algunas correcciones, incluso se le han añadido algunas partidas. Vamos, imprescindible. Como imprescindible es la recomendación del libro actual, que son la serie de Mis geniales predecesores de Kasparov, que ya en realidad también se han convertido en unos auténticos clásicos, pero por la época en que ha sido escrito lo menciono como recomendación de libros en realidad actuales. Pues ya está. Muy buenas. Buenos consejos. Muy buenos consejos. Ya está, las cosas como son, hay que decirlas y se acabó. El informativo, Telejornales. Noticias que tenga por ahí, por favor. Sí, vamos a reservar la sección del diario de Tartacover a una sola y única noticia, por la importancia, empezábamos así el programa, y es que, bueno, todavía tenemos abierta una iniciativa por el gran David Martínez, el Divis, a través de chess.com en español, y bueno, que se llama Todos por Valencia. Sí, ¿no? señor. Entonces, bueno, en el mundo del ajedrez, la familia ajedrezada más unida que nunca, y ahí tiene, ¿no?, unos cuantos personajes que aparecieron en este directo, ¿verdad? Bueno, entre ellos, el Divis, Pepe Cuenca, Ayelén Martínez, Rey Enigma, Magnus Carlsen, ni más ni menos,
Sarah Haden, el maestro Luisón y Leoncho García, entre otros. Sí, nos faltan ahí 2 por traer, a Sara y a Magnus, ¿no? Pero el resto son amigos de la casa, ¿no? Dentro de poco los dos están aquí, ya verán. Bueno, Paco Vallejo también estuvo, Miguelito Santos. Olé. La verdad que fue un Buena carrusel, gente. una retransmisión muy solidaria, donde se abrió una cuenta que vamos a poner luego en la descripción de este capítulo, ¿vale? Ujú. Porque hemos hablado con Divis y la van a dejar una semana más, 10 días más. Estamos recaudando fondos a través de esta cuenta y bueno, es muy fácil, han recaudado 15.850 euros al día de este mismo instante de grabación y esperamos que los hackeados se sumen también. Pues a echar una mano entre todos, han recaudado un dinerito muy bueno y hay que seguir esta iniciativa. Ya lo sabéis, chess.com en español, ¿eh? Ahí está. Todos con Valencia, ahora más que nunca, ¿eh? Y que no se nos olvide que esto va a durar, ¿eh? Y ahora el saludo de un personaje del mundo del ajedrez, un saludo y normalmente una pregunta. Esto es la gran diagonal. Sí, hace bien, pero aquí podríamos dibujar las 2 diagonales, ¿no? La de A1 a H8 y la de A8 hacia H1, porque hay doble pregunta de Ernie Fogel, que es especialista, ya le decía, en ajedrez escolar, en el planteamiento, en el estudio que deberíamos tener para resolver problemas que él diferencia bien que no ejercicios, ¿eh? Hola, soy Ernie Fogel de Puerto Rico, Misiones, Argentina, y quiero dejarles mis saludos a los oyentes de Hackeados y plantearles la siguiente pregunta también. ¿De qué disfrutan más? ¿De la aparición intermitente de un precoz prodigio ajedrecístico o de aulas escolares con decenas de niños sonriendo juntos frente a los tableros? ¿Dejarías para siempre el ajedrez si tu enamorado, enamorada te lo pide? Les dejo un fraternal saludo. ¡Wow! Ay. Yo ya le respondo la segunda pregunta si quiere. Venga, la segunda es la que tiene el salseo, ¿sí o no? No. ¿No dejaría el ajedrez? No. Ni de broma, vaya. Pues yo le digo. No. Yo le digo que sí. Que no. Que sí, que yo sí. no. Que yo sí. Que yo sí, usted no, yo Pero sí. pero si es su enamorada o su enamorado y le quiere con locura Pero es que y con verdad, estoy enamoradísimo. no le puede Yo estoy muy obligar enamorado. a que No lo puedo, deje. no puedo. Pero Estoy qué muy malo enamorado. tiene. Apaga, estoy muy enamorado. Ya está, yo digo sí, usted dice no. Yo le respeto. Vayamos a first dates y lo solucionamos. Yo no lo respeto. Bueno. Y hasta aquí este programa número 45, ¿eh? Programa que hemos querido dedicar a Valencia. Desde aquí, desde Hackeados, mirando a los valencianos y a las valencianas. Azuaga, hasta la semana que viene. Sí, un placer. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós.